¿Se acuerda que la semana anterior habíamos hablado de el pacto antiguo? Pues esta semana vamos a hablar del nuevo pacto. Amén. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versos 23 al 28. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entraron el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez, diga para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, diga el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, diga de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La semana anterior habíamos manifestado que en el pacto antiguo se requería llevar un cordero, llevar un becerro o un carnerito al sacrificio, ¿no es cierto? ¿Y ese sacrificio con qué era? Con sangre. Pero el Señor dijo no más sacrificio de animales. Y decidió en el pacto eterno, en el pacto celestial, con su propio Hijo, decidió salvar a la humanidad del pecado y la condenación eterna. Y nuestro Señor Jesucristo decidió tomar Él el lugar por el pecado de cada uno de nosotros. Y Él decidió derramar su sangre por su pecado y por mi pecado. Ya los sacrificios de animales, de acuerdo a la ley, el Señor dijo no son suficientes y los aborreció. Por eso es que la Escritura dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, porque no todos quieren reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso la Escritura es muy clara, no es de todos, de muchos, porque si no la Escritura dijera de todos. Pero en su eterna misericordia el Señor, hasta el último día, le va a dar la oportunidad, sobre todo a su pueblo Israel, para que se arrepienta. El tema de hoy día es el nuevo pacto y vamos a hablar de la sangre de Jesús, amén, de la sangre de Cristo. Yo sé que usted conoce de la sangre de Cristo porque usted lo canta cuando alaba al Señor, dice la sangre de Cristo tiene poder. Pero quiero que sepa cuál fue el misterio de esa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Hebreos capítulo 9, verso 28, dice que el Señor aparecerá por segunda vez. Y esto es importante. Esto es necesario que usted conozca. Quiero que sepa que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado. No hay otra manera de quitar su pecado. Así usted dé su fortuna para ir al cielo, como se hablaba antes de las indulgencias, de acuerdo a cierta doctrina, y que de esa manera usted lavaba su pecado allí en un intermedio entre el cielo y la tierra, que se hablaba de eso de que había un purgatorio, donde usted purgaba sus penas, como cuando usted le abre a su carro una válvula para que bote el líquido de freno y se purgue el freno para que salga el aire.
eso físicamente puede darse, pero de que usted purgue su pecado en un lugar, de ahí donde usted está sufriendo, y eso había ahí, usted puede meterse en internet y revisar lo que es el purgatorio, de acuerdo a la doctrina del purgatorio, pero eso no existe, eso es mentira. O usted lava sus pecados aquí, arrepintiéndose de su pecado, confesando su pecado y pidiéndole al Señor Jesucristo que venga a su corazón, para que ya no more más el pecado en su corazón, sino que more el Señor Jesucristo. Y cuando el pecado venga a tocar la puerta de su corazón, ¿quién va a salir? ¿Ah? El Señor Jesucristo, porque Él mora en usted. Ya no le abre la puerta al pecado el diablo, el enemigo, sino que cuando el pecado toca la puerta, cuando la tentación viene, entonces quien abre la puerta ya no es Satán, ya no son los demonios de pecado, sino que abre la puerta el Señor Jesucristo. Y como Él es santo, entonces usted está santo. Y usted va a rechazar al pecado y lo va a empujar para otro lado. Amén. Entonces, la sangre de Cristo es la que lo ha lavado de su pecado. Por eso cuando usted dice la sangre de Cristo tiene poder, claro, porque lo para firme y entonces usted rechaza el pecado. Ese es el poder. Y solamente Cristo le puede dar ese poder a través de su sangre preciosa. Entonces el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿Y sabe qué? Es mediador de un nuevo pacto y es solo en su sangre. Diga, la sangre de Cristo me ha lavado de todo pecado. Y el Señor Jesucristo es mi mediador de este nuevo pacto en su sangre. Y solo Él, a través de su sangre, me ha librado de la condenación eterna. Amén. Denle un aplauso al Señor. Es solamente a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que usted va a tener vida eterna. No hay en otra sangre ni en otra circunstancia que usted encuentre vida eterna. Usted podrá encontrar satisfacciones aquí en la tierra de cualquier nivel, de cualquier orden. Pero si usted no tiene vida eterna, de nada le sirve. La palabra es muy clara. ¿De qué le vale al hombre que gane el mundo si pierde su alma? Amén. Hebreos 9:28. Esto es importante que usted sepa. Todos sabemos que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Algunos no saben, otros creen que viene por primera ocasión. Pero tenemos que predicarles a ellos también. Y esto tiene una relación con el pacto antiguo, que es muy importante que usted lo tenga presente. Usted recuerda que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, toda la congregación y la asamblea, ¿qué estaba haciendo afuera? ¿Ah? Esperando. Toda la congregación estaba afuera. Cuando entraba el sacerdote, cuando Zacarías entró a ofrecer el sacrificio, la asamblea y los otros sacerdotes que estaban allí, ahora le llamamos pastores, pero son sacerdotes, estaban afuera esperando que saliera Zacarías. Y cuando salió Zacarías, ¿qué pasó? Salió mudo, ¿no? No hablaba, ¿no? Zacarías es el papá ¿de quién? De Juan. Como él no creyó, el ángel, o sea, no es que no creyó, tenía dudas. ¿Y yo cómo sabré? Dice, de que esto va a ocurrir con mi mujer Elizabeth, si es una mujer vieja igual que yo. Entonces le dijo, por no haber, mira, yo vengo de la presencia de Dios, le dijo el arcángel. Yo vengo de la presencia de Dios, le dice. Y por no haber creído, te quedarás mudo. Y dice que Zacarías se demoraba. Pero Dios tuvo misericordia porque lo pudo haber fulminado allí mismo. Y lo dejó mudo. Bueno, la historia de Zacarías y Juan y Elizabeth es otra, pero solamente para que usted tenga presente que el pueblo estaba esperando, ¿qué cosa? Que saliera victorioso el sacerdote que había entrado para la expiación de los pecados
con el sacrificio al lugar santísimo. Esperaban que saliera, esperaban verlo. Pero ¿sabe qué ocurría con otros? Que cuando el Señor no estaba, ese sacrificio era inmundo, era impuro, dice que moría el sacerdote fulminado ahí en el altar, en el lugar santísimo. Pero esto de aquí que dice, el verso 28 del capítulo 9, lo leo una vez más, dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, nosotros que esperamos, así como la asamblea esperaba la salida del sacerdote victorioso, nosotros también tenemos que esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que esperar el arrebatamiento, los que estemos vivos. Y los que estemos muertos, el sonido de la trompeta. Yo no sé si usted quiere estar vivo en el arrebatamiento o quiere estar muerto, pero en Cristo. Yo quiero estar muerto, porque al sonido de la trompeta voy a resucitar. O sea que ya no voy a estar esperando vivo. Si el Señor viene hasta antes que muera, entonces qué bueno que venga. Pero ¿sabe por qué? Porque además que los muertos, ¿qué dice la Escritura? Resucitarán primero. ¿Ah? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces yo quiero estar ahí primero. ¿Ah? ¿Cuántos quieren ser primero? Amén. Pero bueno, si estamos vivos, qué bien. Pero estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí está corroborando que el Señor Jesucristo, que lo esperan, entonces seremos arrebatados con Él. Y si estamos muertos, porque usted puede preguntarse, pero si estoy muerto, pero si usted murió en Cristo, entonces al sonido de la trompeta, usted va a resucitar first, primero. Amén. Así que ya le dejo ahí lo que usted decida. Yo prefiero estar muerto, pero en Cristo. Amén. Y también dice la Escritura en Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que creen en su venida. Porque muchos no creen. Pero yo lo que quiero que esté claro es que así como los sacerdotes en el pacto antiguo esperaban la reaparición de sus sacerdotes, nosotros debemos estar esperando la venida de nuestro sacerdote, de nuestro Salvador. Debemos estar seguros que Él viene. Han pasado más de 2000 años y muchos tal vez no creyeron. Muchos han dicho ya viene. Pero el Señor le dijo al pueblo, cuando sus discípulos le preguntaron que si este era el momento, si era el fin, y le dijo que esa hora solo estaba reservada para nuestro Padre Celestial. Pero yo le digo hoy día con confianza que el Señor Jesucristo, ahora que está sentado a la derecha de nuestro Padre, su Padre, Él sabe la hora. ¿O usted cree que Él no sabe la hora? Ahora Él lo sabe, porque su papá se lo ha dicho. Usted solamente tiene que creer. Yo tengo que creer que en la segunda venida, como usted ha confesado que Jesucristo es su Señor, y usted ha circunvalado de su vida pasada, usted se ha arrepentido de su vida pasada, de su pecado, y ha empezado una nueva vida en Cristo, entonces usted tiene asegurada la vida eterna. Y no le cuesta nada. Usted solo tiene que tratar de caminar en obediencia a su Padre Celestial. No se angustien ni se desesperen. Dice que aún los pajarillos del campo, dice que tienen su comida a su tiempo. Yo veo todos los días, cuando estoy orando afuera ahí en el aposento que me ha permitido construir en la casa, yo veo cómo llegan los pajaritos de toda clase. Y ellos comen. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Veo que otros hacen casa. Ellos toman todo el hierro, el cemento que vende Tanya con Juan, bloques, todos los materiales, la arena y la piedra, toman baldosas, toman la mejor cerámica, no china sino italiana, otra española,
y van y hacen su casa. ¿Y sabes cuánto le cuesta construir su casa? Y allí hacen su nido, y allí ponen sus huevitos, y allí sus polluelos nacen. Mire lo que es el Señor. Entonces nosotros no debemos estar angustiados por nada. Pero eso sí, cuando usted quiere una cosa, vaya al lugar santísimo. Usted póstrese delante de su Señor y tenga fe que el Señor se lo va a dar. Y usted tiene que estar apercibido por dónde es que viene la cosa. Pero usted tiene que estar en obediencia. Usted tiene que dar una cuota de sacrificio. Porque si usted no pone la cuota de sacrificio, entonces no va a tener. Cuando su hijo le pide una bicicleta, o su hija le pide que le compre yo no sé qué cosa, una tablet, usted le dice, sí, pero si pasa de año. Sí, pero si tu libreta es buena, con buena nota. Así es el Señor. Usted no vaya a pensar que el Señor, bueno, el sol dice que sale para buenos y malos, pero a un holgazán, el Señor no le va a dar. Pero usted me dice, pero también hay mafiosos que tienen harta plata. Sí, pero usted ve lo que le pasa al final del día. Es un rato nomás que tienen bendición. Y luego es un problema su vida. Y si no se arrepienten de su pecado, no van a ir a una vida eterna. Porque Dios perdona a cualquier transgresor, por más pecador que sea. Usted tiene que arrepentirse de su pecado. Amén. El segundo punto es Jesús, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo. Jesús es ministro del santuario y el verdadero tabernáculo. ¿Cuántos lo creen? En el antiguo pacto, el sacerdote no era el dueño del santuario. Había muchos sacerdotes y había un sorteo para poder entrar a presentar el sacrificio en el santuario. Y aparte de eso, que el sacrificio no era de ellos, era externo a ellos. Amén. Usted lo puede ver. Leamos Hebreos capítulo 8, versos 1 y 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo para ofrecer. Amén. Entonces Jesucristo es el mismo sacrificio. Amén. Es el mismo sacrificio y es el verdadero tabernáculo. Ahí usted no se va a perder, porque en el antiguo pacto dice que el sacrificio que se presentaba para la expiación de los pecados del hombre, dice que para que el hombre fuera redimido tenía que pasar de una manera figurada, poner su mano encima de la cabeza del sacrificio del cordero o del ternero, y dice que en esa forma era como usted pasaba su pecado a ese animal. Si eso pasó en el antiguo pacto, en el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo, Él toma su pecado, Él toma mi pecado, Él toma el pecado de la humanidad. Ahora pues usted es deudor de ese pecado, porque Él pagó el precio del pecado de la humanidad. Por eso que usted no puede pisotear la sangre del cordero. Usted no puede echar por el suelo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se apropió de los pecados de la humanidad. Él no tenía por qué hacerlo, pero Él tomó el pecado de la humanidad. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo y toma la misma figura de hombre, está volviendo al comienzo, como cuando nuestro Señor crea a Adán.
y a Eva. Pero como por un hombre nosotros fuimos condenados, porque el pecado de Adán se transmite a toda la humanidad, también por un solo hombre, en su propia sangre, nosotros fuimos redimidos del pecado y de la condenación eterna. Por eso usted encontrará cualquier doctrina de hombres y no del reino de los cielos, que creen que es a través de cualquier otro mecanismo para tener una vida eterna. Pero es en Jesucristo, solamente en Él, en su sangre, que usted va a lavar su pecado. Y cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted queda limpio. Y cuando viene el tentador, cuando viene la tentación, cuando viene el pecado a tocar la puerta de su corazón, entonces sale el Señor Jesucristo y Él es el que abre la puerta. Y ahí huye el pecado. Y usted tiene que estar firme en nuestro Señor y saber que su sangre preciosa lo ha lavado de todo pecado. Y cuando el enemigo le recuerda su vida pasada, usted dígale, ¿sabe qué? Tú eres un enemigo vencido. Tú no tienes lugar en mi vida. Como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que usted no le tenga temor a ese que venga y le quiera recordar que, pero yo te conocí como tú eras. Y por ahí se escucha que dice, ah, bueno, entonces es que tú puedes hacer 1000 cosas y después te haces hermanito y entonces ahí queda frío todo. Pues mira qué pena que así es. El problema es para los que nunca se arrepienten. El problema es para los que van a ir a la condenación eterna. Porque nosotros íbamos al precipicio y alguien te predicó de Cristo. Alguien te dijo, oye, yo te voy a presentar a quien te va a evitar que te mates esta noche. Alguien que cree en ti. Alguien que te ama. Porque Satán hace eso. Satán lo lleva a usted al final del túnel. Y cuando le dice, ya no tiene salida, le dice, pégate un tiro, mátate, suicídate, ahórcate. Y eso hace la gente. Y lo hostiga. Y lo lleva a desesperación. Pero cuando alguien le predica, cuando alguien le dice a través de una radio, a través de un mensaje ahora de las redes sociales, sabes que tienes una esperanza. ¿Sabes qué? Cristo te ama. Sonríe que Cristo te ama. Cuando usted se decide hacer lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo que tenía que hacer, id y predicad el Evangelio a cada pueblo y nación. Y dice que todos, usted solo tiene que obedecer el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y estas señales seguirán a todos los que creen. Impondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios a todos los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios.